¿Están listos para la palabra de Dios el día de hoy? Estamos en semana número 4 de una serie basada en la vida de José el Soñador, Génesis 37 a Génesis 50 más o menos. ¿Cuántos han sido bendecidos por esta serie? Yo me he quedado muy impactado de tanta gente que nos ha mensajeado, nos han llamado para decirnos cómo de alguna manera o de otra Dios les ha ministrado a través de esta serie. Y bueno, espero que hoy también usted abra su corazón, porque creo que hay una palabra de Dios para usted. Voy a iniciar el día de hoy en Génesis 39, versículo 12. Y dice de la siguiente manera la Nueva Traducción Viviente: ella llegó, lo agarró a José del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de la esposa de Potifar al salir corriendo de la casa. Vamos a entrar en contexto en un momento, pero he tomado mi título de este versículo. Hemos titulado este mensaje: huyendo o corriendo de la tentación. Corriendo de la tentación. ¿Cuántos sienten, si son honestos consigo mismos, cuántos sienten que tienen problemas de diversas tentaciones? A ver, levanten la mano todos los que lidian con tentaciones. Los que no levantaron la mano tienen el problema de la mentira, porque todos sufrimos de tentaciones en alguna área u otra de nuestras vidas. Y este es el asunto. Nunca he conocido a nadie que haya planeado ser un fracaso. Nunca nadie planea, por ejemplo, irse a la quiebra. Nadie planea estar con sobrepeso. Nadie planea volverse adicto a la pornografía y arruinar su matrimonio y su familia. Nadie planea emborracharse, volverse alcohólico y arruinar su vida. Lo que estoy tratando de decir es que por lo general nadie planea hacer cosas estúpidas o insensatas. O sea, caemos en las cosas insensatas, caemos en necedad, porque cuando fallas en planear, planeas fallar. El problema es que caemos en estas cosas porque no tenemos un plan de juego, no tenemos un plan de protección. Y lo que hoy vamos a hacer en el mensaje de hoy es de los más prácticos que jamás vas a escuchar. Vamos a planear y vamos a predecidir lo que vamos a hacer frente a las tentaciones que pasamos. En lugar de ser tomados por sorpresa o esperar perdernos en la pasión de un momento, vamos a decidir con anticipo qué es lo que vamos a hacer. Porque estamos por ver en la historia de José que Satanás está por cambiar su estrategia. Quiero decirles que Satanás es muy paciente y muy persistente cuando se trata de destruir el sueño que Dios ha depositado en ti. No es sabio, pero terco se pasa. Es muy paciente y va a intentar diferentes cosas. Y así como Dios no se ha dado por vencido contigo, y así como tú no debes renunciar a tu sueño, también debes entender que Satanás tampoco se va a dar por vencido cuando se trata de destruirte. Entonces, vamos a retomar la historia de José donde la dejamos la semana pasada. La semana pasada terminamos con José siendo vendido a Egipto como esclavo. Llegó a Egipto y allí fue comprado por un hombre llamado Potifar, que era el capitán de la guardia de Faraón. Dice Génesis 39, versículo 2: y el Señor estaba con José. Desde ahí ya estamos predicando. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo el egipcio. Llegó como esclavo, pero como Dios estaba con José, aún siendo esclavo, Dios le da favor, la gracia de Dios está sobre él y Dios lo empieza a bendecir y a prosperar. Porque ¿cuántos saben que este versículo, Dios estaba con José, es muy importante? No se trata de dónde estás, sino quién está contigo. Tú puedes estar en un desierto, pero si Dios está contigo, tú vas a ser un manantial de agua viva. Tú vas a ver la mano de Dios, tú vas a ver la provisión de Dios. No se trata de dónde estás, sino quién está contigo. Dios le había prometido al bisabuelo de José, Abraham,
que sus descendientes traerían bendición a todas las naciones de la tierra, y José ya está cumpliendo esa promesa justo al llegar a Egipto. Y aparentemente José estaba confiando en Dios, porque si Dios estaba con José, es que José estaba con Dios. José seguía buscando al Señor y estaba sacando lo mejor de sus circunstancias difíciles. No estaba jugando a la víctima. Él estaba diciendo: no importa donde yo esté, si Dios está conmigo, yo voy a vencer. Y una vez más, en la historia nos encontramos con este tema familiar de la providencia de Dios, donde Dios usa incluso lo que viene del enemigo para el bien de sus hijos. Y la Biblia dice que Potifar notó que había algo especial, había un favor sobrenatural sobre José, por lo tanto lo convirtió en su asistente personal. Y el Señor comenzó a bendecir, nos dice la lectura, la vida de Potifar a causa de José. Ahí está otro sermón. Su patrón piensa que él es un bendecido. No, usted es un bendecido. Y como le trabaja a él, por causa de usted, Dios está bendiciendo ese negocio donde usted trabaja. Dígame como que usted lo cree, ¿sí? La bendición nos sigue a los hijos de Dios. Y el Señor comenzó a bendecir a Potifar. Potifar puso a José a cargo de toda la hacienda, su casa, su propiedad. Le dio a José la autoridad administrativa completa sobre todo lo que poseía. Con José, dice el pasaje, que con José Potifar no se preocupaba por nada excepto por lo que iba a comer. Y luego el versículo 6 es donde mi esposa me dice que yo me parezco mucho a José. José era un joven muy apuesto y bien fornido, dice ahí la Biblia. Entonces él empezó a llamar la atención de la esposa de Potifar. Dice el versículo 7, ya no me parezco en el 7, sí, pero dice: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Aclaro que cuando la esposa de Potifar dijo acuéstate conmigo, no era porque tenía sueño. Lo que quiero que hagamos es que veamos 4 factores que ayudaron a José huir ante esta tentación. 4 factores para que podamos nosotros decidir de antemano hacer lo mismo en situaciones similares. Para los que toman apuntes, aquí va número 1. La primera cosa que tú tienes que hacer ante la tentación es cuenta o calcula el costo. Calcula el costo. Mira lo que dice el versículo 8. José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Miren las cosas que José consideró ante la tentación. Primero, consideró cuánto tenía que perder. Quizás pensó: me salvé después de haber estado hundido en un pozo en medio de la nada, sentenciado a morir por mis propios hermanos, pero por su misericordia Dios me sacó de allí, me trajo aquí. No es lo que yo pensaba, no era mi plan de juego en la vida ser un esclavo, pero por la gracia de Dios, con todo y eso, he sido elevado a esta posición de supervisión y de prestigio por la integridad con la que me llevo o manejo las cosas. ¿Cómo voy a arriesgar a perder todas las ganancias que he obtenido en la vida? Estaba calculando el costo. Quizás José pensaba: mis hermanos me quitaron mi abrigo, pero no me quitaron el carácter. No me quitaron las ganas de vencer en la vida. Y luego también menciona a su amo con profundo sentido de gratitud y lealtad. Y él se dice: no me atrevo como hombre a traicionar a Potifar. También recalca que esta no es su mujer. Mi amo me ha confiado todo excepto tú, porque tú eres su esposa, recordándole a ella: acuérdate de quién eres, esposa.
Cuando te sientas tentado, hermano, hermana, decide desde hoy detenerte y preguntarte, ¿qué podría salir mal si yo caigo en esta tentación? Porque si algo mal puede suceder, lo más probable es que vaya a suceder. De hecho, piensa en el peor de los casos. Cuando se trata de una tentación sexual, por ejemplo, no estés coqueteando con el desastre. Podrías perder a tu cónyuge y la mitad de tu dinero. Una de esas cosas te tiene que animar. Una de las dos te tiene que desconvencer, ¿sí? Puedes perder a tu familia, tu trabajo, el respeto de los demás o todas las cosas que he mencionado en conjunto. Yo como pastor me tengo que preguntar ante las tentaciones de la vida, ¿qué pasaría si yo como pastor pierdo mi integridad? ¿Qué pasaría si de alguna manera traicionara yo mi matrimonio? En primer lugar, heriría y perdería la confianza y el respeto de la mujer que más me ha amado durante los últimos 19 años, la madre que me dio a esos 2 hijos hermosos. Perdería su respeto, perdería su confianza, y si la conozco bien, la perdería por completo. ¿Sí? Esos 2 niños que tenemos me ven como un hombre de Dios, y yo perdería esa credibilidad como hombre, esa admiración como siervo de Dios ante mis propios hijos. El ministerio que he tenido durante más de 25 años, esta iglesia poderosa e increíble que hemos dirigido desde hace 10 años, todo sufriría si yo perdiera mi integridad. Lo digo con toda humildad, mi fracaso podría lastimar a cientos, quizás miles de ustedes que esperan integridad de su guía espiritual. Oren por nosotros, porque perder la integridad sería perder toda credibilidad, toda autoridad espiritual. Usted y yo lo sabemos, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, pero todo mundo espera de su pastor mínimo que sea recto ante Dios, que sea intencional en buscar la santidad. Y yo no soy el único, todos los que tenemos tiempo en servir al Señor tenemos que saber que minutos de pecado podrían perjudicar toda una vida de seguir a Jesús. Todas las personas enfrentamos tentaciones. Ahora, los solteros me están viendo, bueno, pues ustedes los casados tienen mucho que perder, pero nosotros los solteros no tenemos nada que perder. No, vengo por ustedes también. Ustedes tienen mucho que perder también, porque todos tenemos lo siguiente en común. Yo quiero que observe cómo no le da pena a José introducir el temor de Dios en la ecuación. José tenía todo que perder, aunque era soltero y vivía solo y no tenía nadie. Él dijo, no, yo voy a perder mi comunión con Dios. Y al perder su comunión con Dios, habría perdido también su destino. Esta prueba era una prueba de su fe, era una prueba de su devoción, de su entrega al Señor. Era un entrenamiento en edificar madurez y carácter. Porque lo que el enemigo usa para tentación, Dios lo usa para probarnos. La diferencia es que Satanás tienta esperando que falles. Dios te prueba dándote el poder para vencer. Satanás quiere que falles, Dios quiere que te gradúes a tu próximo nivel. Y no me malinterprete, Dios nos hizo seres sexuales y Dios quiere que disfrutes de este regalo que Él te ha dado, una vida sexual maravillosa, satisfactoria y productiva con tu cónyuge, dentro de los parámetros del matrimonio. ¿Está conmigo? Cualquier actividad sexual fuera de los parámetros del matrimonio, ya no hay muchas iglesias que te lo van a decir, pero por amor te lo tengo que decir, cualquier actividad sexual fuera de un matrimonio leal, monógamo, entre un hombre y una mujer, es pecado. No le podemos llamar otra cosa. Hay muchas razones por las que yo me casé con Carla. Una de ellas que no me quería andar quemando. Es un versículo para los que no saben ese versículo. Pero ya tengo quien me voltee las tortillas, ya no me ando quemando las manos. Mal pensados ustedes, ¿verdad? Mal pensados. Pero
Una de las cosas que me encantó de mi esposa cuando la conocí eran sus valores familiares y el darse a respetar. De las primeras cosas que ella me dijo cuando yo le expresé interés y le dije, vamos a salir a un banquete del Instituto Bíblico. No la estaba invitando a algún lado así cualquiera. En el mismo Instituto Bíblico le dije, vamos a la cena de graduación juntos. Y me dice ella, primero tengo que hablar con mi papá. Teniendo ella 19 años de edad. Y en vez de que eso fuera algo que me afectó negativamente, me atrajo todavía más. Porque me dijo mucho de ella, su manera de ser, su manera de vestir, su manera de conducirse, el honrar a sus padres. Me decía, es una mujer con valores, es una mujer que honra a sus padres. Y la honra a los padres viene con promesa de larga vida. Y si yo me uno a esa honra con la misma honra que yo también le he dado a mis padres, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Y fue algo que me atrajo mucho de mi esposa. Doy gracias a Dios que la conocí hace más de 25 años. Porque las mujeres hoy en día veo que exponen mucho de sus vidas, se exponen sin un sentido de valor por sí mismas. Y ahora con redes sociales se ha facilitado tanto publicar las fotos del busto, del trasero, la piel por todas partes. No sé si buscan novio o carnicero. ¿Sí? Y al igual que con cualquier otro regalo que Dios nos ha dado, tenemos la responsabilidad de administrar ese regalo, en este caso nuestra sexualidad, de una manera que le agrade a Dios. Y para una persona soltera, eso se llama esperar. Esperar y mantenerte puro o pura hasta estar dentro del diseño de Dios para tu vida sexual, que es el matrimonio. Y la moralidad sexual tiene todo que ver con el carácter. Y el carácter es un tema fundamental. Si la base es mala, si la fundación está mal, todo lo demás que se edifique sobre eso estará mal. Estoy tratando de ayudarles a comprender aquellas cosas que van a impedirte llegar a tu destino. Porque una persona que es inmoral en esta área de su vida es capaz de ser inmoral en todas las áreas de su vida. Pero José temía a Dios. Y temía a Dios más que temer a quedar descubierto. Porque él no dijo en su lista de las cosas que valoraba, es que no quiero que nos pesquen. Dijo, no, esto sería una gran maldad. Sería un gran pecado contra Dios. Hay un proverbio que dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y el significado bíblico de ese temor no es tanto lo que Dios te puede hacer si pecas, sino lo que tú le haces a Dios cuando pecas. Cómo rompes su corazón, cómo lo ofendes. Por eso José lo llamó lo que era. Es una maldad, es un gran pecado contra Dios. No lo llamó aventura, no lo llamó romance. José temía a Dios, así que lo llamó pecado. Muy callados en la sala el día de hoy. Es por eso que José, si notan, ni siquiera aborda el tema de sus propios deseos. Aquí no se trataba de lo que José quería o no quería, o lo que le gustara o lo que no le gustara. Yo estoy seguro que si le preguntáramos a José si se sentía halagado por tener la atención de una mujer tan importante, que una mujer tan prestigiosa se fijara en él, claro que José tendría que admitir, claro que me sentía halagado por eso. Si le preguntáramos a José, oye, ¿y era bonita? Él diría, bonita, la cougar más sexy que jamás has visto en tu vida. O sea, no era que no fuera atractiva, no era que no le gustara o no le agradara, es que José había decidido de antemano que ceder a esa tentación era una cosa malvada y una ofensa ante Dios. No importa cómo la cultura moderna quiera llamarlo, el pecado sexual no se comete solo entre dos adultos que consienten, es contra un Dios santo que no consiente. Hay que contar, hay que calcular el costo.
sería romper y ofender a Dios. Número 2. La segunda cosa, estamos predecidiendo, estamos planeando cómo vamos a enfrentar la tentación. Tenemos que mantener la guardia diariamente. Dile que está a tu lado, mantén la guardia diariamente. Versículo 10. Día tras día, ella seguía presionando a José. ¿Cuántos días? Todos los días. Una cosa es resistir la tentación en su primer ataque. Otra muy distinta es mantener la decisión a diario. Cuando Dios en su providencia, miren esto, cuando Dios en su providencia permitió que José aterrizara en la casa de Potifar, Dios sabía también que allí iba a estar la señora Potifar y que lo iba a estar presionando y que iba a ser persistente. ¿Por qué Dios lo permite? Quiero que sepas que tanto como Dios se preocupa por tus sueños, se preocupa más por el soñador. Y Dios te quiere desarrollar. Él se preocupa más por tu desarrollo y tu madurez, porque quiere asegurarse de que cuando se cumpla el sueño, tú tengas la fuerza sobre tus hombros para cargar con el peso y la responsabilidad de ese sueño. Cada bendición acarrea una responsabilidad. Y el dominio propio es un factor importante para formar el carácter y prepararnos para el liderazgo. José en su vida, en su futuro, iba a enfrentar muchas situaciones de alta presión, y todos sabemos que no se puede confiar en lo que no ha sido probado. Y esta era la prueba de su corazón, la prueba de su integridad. Necesita saber que la tentación en sí misma no es pecado. Déjeme aclarar este punto, porque conozco a muchos creyentes que se sienten culpables. El enemigo los ha abrumado con un sentido de pena, de vergüenza y de culpabilidad con la mera tentación. Porque hay muchos creyentes que dicen: pastor, a estas alturas, después de 15 años de cristiano, 20 años de cristiano, 30 años de cristiano, sigo siendo tentado y me siento mal. No se sienta mal por la tentación. La tentación no es pecado. Se siente uno mal porque la ley moral de Dios está escrita en nuestros corazones, y cuando percibimos la tentación, nuestra conciencia inmediatamente percibe el peligro. Pero no malinterprete la tentación como una señal de inmadurez, todo lo contrario. La tentación a veces es señal de madurez, y por eso se hace más grande la tentación. Y luego la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo que la tentación es común para todos los hombres. 1 Corintios 10, versículo 13, dice que las tentaciones que enfrentamos en la vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Satanás, todo lo contrario a lo que acabamos de leer, quiere que tú pienses que la tuya es una situación especial, un problema único que nadie más en la historia de la humanidad ha enfrentado jamás. Que tu tentación no se compara a la de los demás, por lo tanto estás justificado si cedes. Entonces Pablo se ve forzado a recordarnos que las tentaciones en tu vida no son diferentes a los que los demás experimentan. Y la intención de Pablo no es minimizar tu experiencia, pero tampoco te permite exagerarla. Simplemente está diciendo: no eres el primero en enfrentar ese tipo de desafío y no vas a ser el último. Y la verdad es que nunca vas a superar la tentación o el ser tentado. De hecho, el ser tentado es a menudo un signo de madurez. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, no estuvo más allá de la tentación y enfrentó su mayor prueba justo antes de graduarse a su ministerio público. Las tentaciones a veces se van a crecer justo cuando estás tú por escalar a tu próximo nivel. Es predecible el ataque del enemigo. Pablo nos dice que hay que conocer las esquemas del diablo para no ser sorprendidos. Y yo te digo algo: que cuando viene la tentación fuerte a alejarte de Dios, a caer en pecado, prepárate, porque si pasas la prueba, es un escalón al próximo nivel al que Dios te está introduciendo. ¿Cuántos dicen amén?
Y las 3 veces que Jesús fue tentado citó las escrituras de memoria. La manera de vencer a la tentación no es enfocándose en la tentación. Es como ponerse a dieta y pensar nada más en comida. No va a funcionar. La manera de vencer la tentación es poner tu enfoque en Dios y en el poder de su palabra. La escritura es eterna y es oportuna a la vez. Es viva y es eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Y no tiene fecha de caducidad. Nunca ha sido ni jamás será irrelevante. Sigue siendo poderosa para reprender al enemigo y para resistir la tentación. Debo avisarte que el enemigo no se toma días libres para atacarte. Él pondrá la tentación delante de ti día tras día tras día. Eso significa que tú tampoco tienes el lujo de darte un día libre. Tienes que confiar en Dios día a día. Tienes que orar día con día. Día a día debes llenar tu mente de la palabra de Dios y tu corazón de su espíritu. Todas las mañanas tienes que levantarte y decir: Padre, me pongo la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del apresto del evangelio. Agarro la espada del espíritu y el escudo de la fe, y voy a vencer. Un día a la vez voy a vencer, para la gloria de Dios Padre. Y si estás aquí y me dices: pastor, es que este mensaje me llegó muy tarde, yo ya caí, yo ya fallé, y estoy envuelto en un ciclo vicioso donde el pecado me tiene cautivo. Quiero animarte: vuelve a Dios. Dios es tan grande en misericordia, tan lento para la ira. Él es tan grande en amor que te dice: no huyas. El pecado te hace sentir culpable y huyes a Dios, pero si supieras que el secreto está en correr hacia Dios, confiésate ante Él, y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Hoy Él te ofrece un nuevo inicio, y luego día con día, igual que todos los demás, puedes comenzar a caminar en victoria con las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Amén. Calcula el costo. Mantén la guardia diariamente. Y aquí va número 3. Mueve la línea. Ahorita van a entender este tercer punto un poquito mejor. La palabra pecado significa traspasar o pasarse de la raya. Hemos usado ese refrán, ¿verdad? Te pasaste de la raya. ¿Sí? Si hay una propiedad privada con un signo si hay una parcela de tierra con un signo de propiedad privada y usted se introduce, usted entra en esa parcela más allá de la línea, está entrando sin derecho. Eso significa pecado. Entrar donde no debes entrar, o cruzar una línea que no deberías cruzar. Entonces, cuando Dios, a través de su palabra o a través de una convicción de su espíritu en tu corazón, te traza un límite o una línea y la sobrepasas, eso es pecado. La Biblia dice que la tentación proviene de nuestros propios deseos, y ese es el problema con las líneas, ¿no? Cuando alguien nos pone una raya, un límite, un parámetro, una línea, ¿qué es lo que queremos hacer? Siempre queremos coquetear con la raya. Es más, les voy a ilustrar. Sería fantástico, sería un milagro increíble si alguien en la sala el día de hoy tuviera un rollo de cinta fluorescente, preferible, así como amarillo o verde, por ahí habrá. Mira nada más, mire cómo es Dios. Wow, gracias Isabel, tú estás conectada con Dios. Los envidiosos dirán que te plantamos ahí, pero si el Señor nos pone una línea, ¿qué es lo que queremos hacer? Allá es pecado y aquí no es pecado. ¿Qué hacemos? No le haga el santurrón. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Queremos acercarnos lo más que se pueda y no caer en pecado, pero nos gusta coquetear con Él. ¿Sí o no? Recuerdo cuando yo era
pastor de jóvenes, teníamos a veces en nuestras conferencias de jóvenes una sesión de preguntas y respuestas, y yo tenía que venir bien preparado para esta pregunta porque siempre, sin falla, surgía. ¿Sí? Pastor, está bien. Obviamente sabemos que el sexo fuera del matrimonio es pecado, pero ¿hasta dónde podemos llegar que no sea pecado? Digo, nos podemos tomar de la mano, nos podemos abrazar en la cintura, abajo, arriba de la cintura, o sea, ¿hasta dónde? Besarnos, frotarnos, que, o sea, pónganos un límite. Siempre querían saber dónde estaba la raya para no pasarse. Me acuerdo que un muchacho muy creativo un día lo hizo una metáfora del béisbol. Dijo, dígame para dónde. ¿Puedo ir a primera base, a segunda, tercera, mitad a home? O sea, dígame hasta dónde puedo llegar y que no sea pecado. Ahora, los jóvenes no son los únicos que batallan con esto. Las escrituras dicen que, por ejemplo, la embriaguez es pecado. Y uno dice, bueno, emborracharme es pecado, pero no me quiero emborrachar, nomás me quiero poner alegre. ¿Sí? El chisme es pecado. No quiero caer en chisme, nomás les cuento para que oren por ella. ¿Sí? O sea, siempre jugando con la línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover la línea. Porque la impureza a menudo comienza con los ojos. Como vemos con la esposa de Potifar, ella comenzó a mirarlo, dice la Biblia, con lujuria. Yo recuerdo cuando yo era un joven, un pastor vino y nos dijo que si tú miras a una chica más de 3 segundos, ya es lujuria. Entonces cuando conocí a Carlos, yo le decía 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Así me la pasé. Porque somos bien listos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Ya hablando en serio. Dice el versículo 10, pero José se negaba a acostarse con ella, que obviamente era pecado, pero mire, y la evitaba tanto como podía. José dijo, si la línea está aquí, acostarme con ella es pecado. Dijo José, si acostarme con ella es pecado, aquí no es pecado, y aquí es verla, ni la quiero ver. No quiero ni coquetear, no quiero estar ni en la misma sala con ella. Me quiero apartar lo más que se pueda. El que verdaderamente ama a Dios aprende a mover la línea en su vida y aprende a preguntar. Aprende a preguntar, a cambiar la pregunta. Ya no hasta dónde puedo llegar y que no sea pecado, sino qué tan lejos me puedo yo permanecer y estar fuera de lo que es el pecado. No quiero ni jugar con eso, ni la quería ver. Se alejaba de ella tanto como podía. Muchas gracias, Isabel. Sigue dejando usarte por el Señor. Que Dios te premie con un galán. ¿Sí? Este mismo principio se aplica a muchas cosas. Aquí va un consejo para aquellos de ustedes que tienen esta debilidad con la lujuria. Como José, apártate lo más que puedas. Así como me dijeron a mí, no mires. Si tú tienes una debilidad con lujuria, no mires la pornografía. No mires películas con desnudez y escenas gráficas y explícitas.
no visites los sitios, no veas videos inapropiados en el internet, en el teléfono, no mires programas o películas sexualmente explícitas. Hombres, si ven a una mujer que no está vestida apropiadamente, no siga viendo. Pastor, pero no es demasiado extremo. No, estamos moviendo la línea. Ay, pero no se siente privado. Yo estoy felizmente casado. Yo estoy alegre y contento. Claro que no me siento privado. Dijo David: tus parámetros me han caído como bien a mi alma. Cuando uno camina con Dios, aprende que estos parámetros que Dios nos pone, y cuando somos sabios y entendidos, que a veces nos ponemos nosotros mismos para no coquetear con el pecado, nos hace bien permanecernos y estar lejos y apartados lo más que se pueda de la maldad. Amén. Por ejemplo, ¿qué es mover la línea? Si tú le has fallado a tu cónyuge y estás tratando de recuperar su confianza, no te vayas a la hora de la comida al restaurante solo con la secretaria, porque estás tratando de recuperar la confianza. Si aquí está la línea, tú mueve la línea aunque te digan exagerado. Para las hermanas que tienen el don espiritual de gastar, no es don, nada más aclaro, es broma. A lo mejor ir con tu esposo y que te apruebe las compras. O sea, no le pongas buy now allí, Amazon. Sí, ya tienen dos botones. Tienen el checkout y el buy now. O sea, el buy now es impulso. El checkout todavía tienes que afirmar o confirmar tu compra. El buy now es un clic y ya te va a llegar. Pero no haga eso. O dele su password a su mejor amiga y dígale: amiga, no me dejes comprar por impulso, ¿sí? Cuando quiera comprar algo, te voy a llamar, y que su amiga le apoye en tomar sabias decisiones. Digo, si ese es su problema. Si usted tiene alguna debilidad, mueva la línea. Su sueño, cuando se cumpla, se lo va a agradecer. El don de Dios que está en ustedes hay que avivarlo. Y parte de avivarlo es también protegerlo. Porque hay quien quiere destruirte. ¿Cuántos dicen amén? Y número 4, terminamos. Porque es mucho para el día de hoy, están muy calladitos. La última cosa que tienes que hacer, recuerden que estamos hablando en términos prácticos. ¿Qué voy a hacer en el día de la tentación? Voy a planear, voy a predecidir cómo voy a combatir, cómo voy a correr, cómo voy a huir de la tentación. Lo último que tienes que hacer es planear tu escape. Planea tu escape. ¿Recuerdas que Pablo nos dijo acerca de la tentación que siempre tiene un escape? Estamos sin pretexto porque Dios no nos tienta más de lo que podamos soportar. La tentación siempre tiene un escape. Eso significa que podemos decidir de antemano estar listos con un plan. Y vemos a José resistiendo día tras día tras día, haciendo todo lo posible por permanecer en santidad. Pero llegó un día en que llegó a un punto de explotar la esposa de Potifar y se puso más descarada que nunca. Y dice el versículo 11: cierto día José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. ¿Quién creen ustedes que había sacado a todos de la casa, a todos los demás sirvientes? Yo tengo una sospecha que fue la misma esposa de Potifar. Y les debo advertir, la tentación es más seductora en aislamiento. Lo vuelvo a decir. La tentación es más seductora en aislamiento. Es por eso que Jesús, para ser tentado, se tuvo que aislar. Me dice usted: pastor, eso no tiene sentido. ¿Por qué Jesús se aisló si es donde más uno cae en tentación? Precisamente porque Jesús tenía que vencer la tentación para después nosotros poder vencer la tentación, porque nuestra victoria está en la suya. Pero si somos sabios, nosotros entendemos, usted y yo no somos Jesús. Entonces nosotros no nos podemos aislar para lidiar con la tentación. En cuanto sea posible,
debemos de mantenernos en comunidad, pero Jesús tuvo que ser tentado en aislamiento. ¿Por qué? Porque Él no compartía nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros somos tentados desde nuestros propios deseos internos. Jesús no tenía esa naturaleza. Él tenía que ser tentado por algo que venía de afuera. Por eso se aisló. ¿Me están entendiendo? Pero nosotros que no somos Jesús y que sí nacimos con naturaleza pecaminosa, nos haría bien no aislarnos, porque la mayoría de nuestras tentaciones vienen desde adentro. Santiago nos dice que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. En otras palabras, estás en mayor peligro cuando estás solo, cuando te dejan a tus propios deseos. ¿Por qué creen ustedes que la fe de muchos cristianos no sobrevivió a la pandemia? No fue tanto el virus, fue el cierre, fue el aislamiento. Y muchos se apartaron de la fe porque los venció la tentación, cayeron en pecado y ahora les carga un sentido de culpabilidad y de pena y de vergüenza, y el enemigo los ha engañado a no regresar a Dios por esa vergüenza, cuando lo que más deberían hacer es correr hacia Dios. Recuerdo que le hablé a un pastor, mentor, amigo mío, y le dije: pastor, ¿cómo ve usted esto de la pandemia? ¿Cómo está afectando su iglesia? Y nunca se me olvida lo que me dijo. Me dice: mira, yo le estoy pidiendo 3 cosas a Dios con esta pandemia. Dice: que los ancianos no se me mueran, que los casados no se divorcien y que los jóvenes no pequen. Porque es lo que hace el aislamiento. Si no te mata, te hace pecar contra tu cónyuge, te hace caer en pecado, divide las familias. Cuando tú te aíslas, es el principio del rompimiento de comunidad. Entonces la mujer de Potifar quería a José solo en la sala también, porque Satanás quiere encontrarnos solos, hundidos en nuestros propios pensamientos, atrapados en los sonidos de nuestras almas pecaminosas. Y esta mujer piensa: si tal vez lo tuviera yo solo, si tal vez él no temiera que nos descubrieran, si lo tuviera solo un momento, quizás lo puedo hacer caer. Por cierto, tomo la oportunidad para decirles: tengan cuidado con ese espíritu egoísta que se instala a veces en el corazón. A mí no me cae la gente, yo no soy de gente, ni siquiera me gusta la iglesia, yo y Cristo nada más, y no necesito a nadie. Tenga cuidado con eso, porque le voy a decir: Dios ha diseñado nuestra guerra espiritual para incluirnos unos a los otros. Se supone que debemos orar unos por otros, debemos amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. Pero cuando te desconectas, por cierto, tengan cuidado con esa gente que los quiere sacar de su iglesia. Tú no necesitas ir a la iglesia, tú puedes leer la Biblia en casa, tú puedes meterte al YouTube y encontrar sermones. Todo eso es bueno, todo eso es válido, pero hay un poder de acuerdo cuando venimos. Hay algo glorioso que yo sentía en medio de la alabanza cuando escuchaba el coro de la iglesia, semejante a lo que vamos a vivir en el cielo. Esta es una probadita del cielo. Gente de diferentes trasfondos, diferentes razas, nacionalidades, unidos, redimidos por la sangre de Jesús, cantando en coro al Señor. No te desconectes. Cuidado con aquellos que te quieren apartar. Vente acá a nuestro grupito nada más. No necesitamos a la comunidad, no necesitamos a la iglesia. Ten cuidado con esa gente, porque el enemigo está tramando aislarte eventualmente, porque ahí es donde más seductora la tentación. Dice Mateo 18:19, Jesús les dijo: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. La forma de combatir al enemigo es a través del poder del acuerdo. Pero en caso de que te atrapen solo y viene la tentación, vamos a aprender de José. Termino, versículo 12, Génesis 39. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos,
acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Algo me dice que José se había preparado de antemano en caso de que se produjera este tipo de escenario. Y José ya había estudiado la casa, él ya sabía dónde estaban las salidas, ya tenía su ruta de evacuación, sabía cómo salir de su túnica si era necesario. Y la Biblia dice que corrió. Diga conmigo, corrió. Diría mi abuela, es mejor que se diga aquí corrió un gallo, aquí corrió una gallina y no que aquí murió un gallo. Así decía mi abuela. Es mejor que se diga aquí corrió una gallina y no que aquí murió un gallo. Y José corrió. Ahora, lo interesante es que en el mundo actual, el día de hoy, con los estándares tan bajos que tenemos, aún dentro de la iglesia, fácilmente podríamos justificar el pecado de José. Diríamos, ay, es que simpatizo con Pepito, porque Pepito, imagínate, tenía 17 años de edad. Imagínate las hormonas, locas como andaban las hormonas. Diríamos nosotros, aparte, mira, ponte sus zapatos, traicionado por sus hermanos, había perdido el favor de su padre, ya no estaba en casa, en un país extraño donde no conocía a nadie. Imagínate toda la soledad que lo abrumaba a Josecito. Ahora, imagínate también su estatus de esclavo, y luego que una mujer prestigiosa se fijara en él, y luego su insistencia. Culpable la mujer porque ella sabía lo que hacía, ella tenía experiencia en esta área, pero Josecito se aprovecharon de él, diríamos hoy en día. Pero yo me imagino que José se las olía desde entonces y dijo, yo no quiero que un día el pastor Chali me ande echando lástimas porque cedí y caí en el pecado, y no quiero que Vital diga amén cuando él lo haga. Así que él dijo, no, me voy a parar firme, porque sí estoy joven, pero también tengo madurez, tengo hormonas, pero también tengo convicciones. Me siento solo, sí, pero también soy leal. Ella tenía lujuria, pero yo tengo piernas y yo voy a correr. Si ella me agarra, yo corro. Él tenía un plan de escape. Él ya sabía cómo iba a lidiar con la situación. Y una vez más perdió su túnica, pero no su integridad. La primera túnica la perdió ante la fuerza de unos hermanos impulsados por el odio, y esta segunda túnica ante la fuerza de una mujer impulsada por la lujuria. Pero mantuvo su integridad. Iglesia, hay algunas presiones de las que solo puedes escapar literalmente huyendo, corriendo de la situación. Si quieres volar como el águila, ya no te juntes con guajolotes. Corre, huye. ¿Estás conmigo? Si quieres vencer la tentación, ya no te metas en situaciones comprometedoras. Hay situaciones que podemos vencer no con la fuerza, no con la espiritualidad, sino con la practicalidad de huir y de correr. Pero te digo esto, tienes que entender que cuando tú huyes del pecado, cuando tú huyes de la tentación, por defecto también estás corriendo hacia Dios. Porque nos dice Santiago 4, 7 y 8, resistan al diablo y él huirá. Cuando tú resistes, el diablo huye. Pero mira lo otro que sucede: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Cuando tú huyes de la tentación, te acercas a Dios, lo agradas a Dios y Dios se agrada de ti. Él corre hacia ti y Él mantiene viva tu fe. Cuando los días oscurecen, cuando el mal se levanta, Él se levanta más alto, se levanta con todo poder para salvarnos. Y es lo que vamos a cantar, es lo que vamos a declarar. Ponte de pie, y aquel que necesite oración, tenemos un grupo de oración. Tú que estás queriendo romper con ese patrón de pecado o de tentación y quieres vencer y necesitas comunidad y necesitas unirte con alguien para que oren por ti, este altar está abierto. Queremos verte venciendo la tentación.